La prensa debe ser libre, sin compromisos ni intereses. Informando con ética y responsabilidad. Expectativa.com y Expectativa Radio presentan el informativo Aquí y Ahora con Jaime Salazar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas tardes en este día lunes 16 de octubre del año 2023. Les saludamos cordialmente para revisar las noticias al inicio de esta nueva semana de labores y luego la jornada democrática cumplida ayer domingo 15 de octubre. Ya hay un presidente electo, es el joven presidente Daniel Noboa de ADN. Venció a Luisa González de la Revolución Ciudadana. Y más adelante estaremos en una entrevista con Juan Carlos Pozo para analizar estos resultados electorales. ¿Qué dicen las cifras en torno a esta elección? En cuanto a la elección de presidente, cumplida ya con altas válidas, el 98.38%, es alta ya la cifra, 51.91% para Daniel Noboa Sin, con 5.199.373 votos, 51.91%. Luisa González tiene 48.9%, Luisa González de la Revolución Ciudadana. En votos significa 4.817.489, una diferencia entre los dos candidatos, Noboa y González, de algo más de 385.313 votos. 385.313 votos, casi al 100% de las actas escrutadas. Los resultados en cuanto a esta dignidad: presidente de la República en Imbabura, Fortín, ha sido siempre de la Revolución Ciudadana. Pero esta vez gana por un estrecho margen Daniel Noboa con el 50.56%. ¿Cuánto es esto en votos? 147.885 votos. 147.885 votos en Imbabura. En tanto que Luisa González tiene 144.606, es decir, hay una diferencia de 3.000 votos entre Daniel Noboa y Luisa González. Siempre en la primera vuelta ganó en Imbabura Luisa González, ha sido fortín de la Revolución Ciudadana, del correísmo en la provincia de Imbabura. Ahora hay un pequeño cambio, una cifra a favor de Daniel Noboa, alguien que aparece nuevo en la política, con una organización política también nueva, ADN, frente a la Revolución Ciudadana, que tiene ya una trayectoria de 15 años y algunos triunfos electorales y también otras derrotas. Esta es la segunda. La primera fue con Andrés Arauz, ahora con Luisa González. Estas son las cifras. En Imbabura, al 100% ya de actas escrutadas tenemos esos resultados. En Imbabura, recordemos que hay 384.408 electores en la provincia de Imbabura. 16 horas con 22 minutos. ¿Y qué dijo el presidente electo, de apenas 35 años de edad, al conocer los resultados desde su domicilio? Lo escuchamos a Daniel Noboa. Ha sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven, de un proyecto político improbable. Mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Volverle a dar educación a la juventud, poderle dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando, darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle. Desde mañana
empieza a trabajar la esperanza desde mañana, empieza a trabajar Daniel Noboa, su nuevo presidente de la República. Muchas gracias. Bien, ahí estaban cortas, escuetas declaraciones del nuevo presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa Asín, el presidente más joven en la historia del país, la historia republicana en los últimos 45 años, por lo menos. Recordemos que cuando asumió el poder en 1979, el abogado Jaime Roldós Aguilera tenía 39 años, su binomio Osvaldo Hurtado, candidato vicepresidencial, el presidente en ese entonces, tenía 40 años, un poco mayor, con un año de Jaime Roldós, el malogrado presidente del Ecuador, pero más joven todavía que Roldós. Ahora resulta ser Daniel Noboa, quien llega al poder un poco cumpliendo los sueños de su padre, Álvaro Noboa, quien tras 5 intentos por llegar al poder no logró conseguir esos resultados. Un sueño que hace realidad su hijo, realmente algo anecdótico que podemos destacar en esta ocasión. Bien, tenemos más cifras en expectativa antes de irnos con la entrevista de el análisis con Juan Carlos Pozo. Asambleístas nacionales, recuerden que en el exterior se votó nuevamente por asambleístas nacionales. Allí tiene una amplia ventaja la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana tiene el 56.99%, esto en cuanto a asambleístas nacionales en la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. El 56.99%, la Revolución Ciudadana con 41.798 votos, le sigue ADN con 27.2%, 19.821 votos. Hay una gran diferencia, el doble prácticamente. Luego viene Construye con 4.208 votos, es el 5.74%. Seguidamente, el Partido Social Cristiano con 3.915 votos, que es el 5.34%. Luego está Claro que se puede, con 1.467, que es el 2%. Y Sociedad Patriótica tiene 595 votos, con el 0.81%. Conocemos que con estos datos el expresidente Lucio Gutiérrez sí llega a la Asamblea Nacional. Los asambleístas nacionales que se volvió a votar en el exterior. Actas válidas hasta el momento 90.1%, falta un 10% que se completará en el transcurso de este día. Esto en cuanto a la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. Bien, ¿y qué dijo la candidata de la Revolución Ciudadana en el Hotel Quito al conocer los resultados cuando ya estaba escrutado el 80%? Esto dijo Luisa González. Al candidato, ahora presidente electo, Daniel Noboa, nuestras felicitaciones profundas porque es democracia. Nosotros jamás hemos llamado a incendiar una ciudad, ni jamás salimos gritando fraude. Segunda vuelta y tiene opciones de ser la presidenta de la República, y en cada recorrido muchas niñas me... Cuente con nuestros votos en la Asamblea para las reformas legales, para la seguridad, para salud, para educación, para lo que necesite, siempre y cuando no sea privatizar nuestros recursos,
y no sea precarizar la salud, el empleo, la educación. Para eso no. Decirles que jamás vayan a dejar que un ataque, que una injuria, que una captura a todo el proyecto político. Obviamente Rafael Correa es el líder de este proyecto político. Mi gratitud, cuando digo a todos mis compañeros, está incluido el primer líder que tiene la Revolución Ciudadana, con el cual trabajamos muy... Bien, reconociendo estos resultados electorales, Luisa González, quien dijo que llamaría personalmente al candidato Noboa para felicitarle por este triunfo en las urnas. 16 horas con 29 minutos, que dicen los datos respecto de asambleístas por el exterior. Ahí gana ampliamente, especialmente en Europa, Asia y Oceanía, la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana para asambleístas en el exterior alcanza los siguientes resultados. 41.692 votos, que es el 62.21%. 62.21% la Revolución Ciudadana, asambleístas por el exterior. Luego viene Construye con 8.744 votos, que es el 13.05%. Seguidamente está el Partido Social Cristiano Centro Democrático con 6.659 votos, que es el 9.94%. El Pachacuti tiene el 5.33%. Claro que se puede, el 5.59%, está más abajo. Y Actuemos tiene el 3.49%. Asambleístas por el exterior en Europa, Asia y Oceanía. En Canadá y Estados Unidos, escrutadas ya el 80%, la Revolución Ciudadana tiene el 41.8%, en Canadá y Estados Unidos, asambleístas por el exterior, 41.8%, ADN, 39.64%, Construye el 10.7%, el Partido Social Cristiano, 690 votos, el 3.49%, Claro que se puede, el 2.28%, Actuemos, el 1.49% y Movimiento Amigo, el 1.23%. En cuanto a Latinoamérica, el Caribe y África, hay 27.351 electores, actas procesadas, actas válidas, el 91.3% dan los siguientes resultados. El movimiento Revolución Ciudadana, el 41.99%. Le sigue Construye con el 25.15%. El Partido Social Cristiano en tercer lugar con el 18.89%. Actuemos con el 7.19%, con 515 votos. Claro que se puede, con 485, que es el 6.77%. Son los datos que arrojan el CNE y son ya datos oficiales. En Imbabura gana Daniel Noboa con una diferencia de 3.279 votos sobre Luisa González. En tanto que en la provincia del Carchi también gana Daniel Noboa, tiene 70.936 votos, que esto sin duda significa el 60.55%, mientras que Luisa González en la provincia del Carchi tiene 46.222 votos, que es el 24.71%. No, perdón, es el 39.45%, es el dato preciso, el 39%, mientras que Daniel Noboa tiene 60% en la provincia del Carchi. En Esmeraldas, escrutado el 84%, Daniel Noboa tiene
105.860, que es el 39.39%, y Luisa González tiene 162.858, que es el 60.6%, es decir, gana en Esmeraldas la candidata Luisa González. Muy bien, estas son las cifras, estos son los datos de los resultados electorales este día domingo 15 de octubre. En pocos segundos más ya con Juan Carlos Pozo para analizar precisamente estos resultados electorales en segunda vuelta electoral. El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Bien, estamos ya con Juan Carlos Pozo, es analista político, y con quien vamos a conversar y le damos la cordial bienvenida sobre estos resultados electorales. Hace algunos días, hace unas 2 o 3 semanas, conversábamos sobre este fenómeno que es, sin duda, Daniel Noboa. ¿Cuál es la lectura que tiene usted respecto del triunfo que obtiene Daniel Noboa? ¿Usted se esperaba estos resultados? Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo está, estimado Jaime? Muy buenas tardes, un gusto estar junto a ustedes. Gracias. Bueno, me parece que ya era una victoria anunciada, ¿no? A pesar de que había gran porcentaje de indecisión todavía y un tanto también que estaban abogando por el nulo, me parece que ya lo veíamos venir, ¿no? Incluso por un mayor margen, no solo, me parece que está por encima del 5%, nada más. Está alrededor del 3%, es decir, son como 300.000 votos, 350.000 votos y algo más. Claro, exactamente. En cambio, las encuestadoras le daban un margen de 10 puntos casi de ganancia. Claro. Bueno, no fue, a mi parecer, no es tan estrecho el margen tampoco, pero bueno, me parece que, por ejemplo, si lo analizamos desde el punto de vista del marketing político, por ejemplo, vemos igualmente que en el caso de Daniel Noboa tenía mayores posibilidades de triunfo debido a que, por ejemplo, era un producto mejor empaquetado, se podría decir, ¿no? Era más fácil venderlo. Debido a que prácticamente es nuevo en la política, no tenía, digamos, mayor cola que le arrastre, ¿no? Era diferente al caso de Luisa González. Me parece que incluso estaba en desventaja, dado que su discurso era ya muy agotado, prácticamente muy repetitivo, y aparte de eso también las cuestiones de los líos legales que tienen todos los de la cúpula de la Revolución Ciudadana también es algo que le pesó mucho, el crimen de Fernando Villavicencio, y aparte de eso también me parece de que en sí la estructura partidista de la Revolución Ciudadana, si no cambia, digamos, en los próximos años, está destinada a desaparecer. No podríamos decir que ya ha desaparecido porque es la primera fuerza política del país. Sin embargo, vemos de que tiene un techo el cual no va a poder superarlo nunca, debido a que precisamente me parece que eso se debe a sus raíces totalitarias, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de este partido político, los candidatos no son elegidos mediante elecciones primarias, sino más bien es elegido por un grupo político. Y esto se ve claramente, porque, por ejemplo, la señora Luisa González no era una buena candidata en sí. Cuando uno analiza, por ejemplo, los perfiles, ¿no? Con mucho respeto hacia toda la población, pero esto es como decía, es una cuestión de productos, ¿no? Un producto es bueno, un producto es malo, asimismo es un candidato. Es un producto el cual va a ser introducido en una sociedad para que tenga el mayor agrado y pueda así ganar una elección. Entonces, por ejemplo, la señora Luisa González, madre soltera, nunca se mostró con una familia, por ejemplo, ni siquiera a sus hijos les dejaron ver, no se sabe cómo mismo es su situación. En cambio, es algo diferente, muy diferente a la cuestión de Daniel Noboa, ¿no? Tiene un matrimonio estable, una bonita familia, su esposa influencer, ¿no? Todo el tiempo se lo estaba viendo, por ejemplo, esa cuestión del Daniel de cartón, de ese muñeco, por ejemplo, que lo dejaron en muchas plazas, por ejemplo, políticamente eso pegó durísimo, ¿no? Prácticamente fue viral que se hizo esto, y fue gracias a los correístas también, porque esta gente salió a criticar esta medida como populista, como demagógica, pero se olvidaron que muchas veces ellos mismos han usado, ¿no? Con la propia imagen de Rafael Correa. Entonces eso, en vez de quitarle puntos al señor Noboa, más bien le sumó más, le dio más popularidad. Entonces, muchas acciones, me parece a mí, dentro del campo estratégico del marketing político, muy acertadas, ¿no? Un buen postdebate, por ejemplo,
también la figura de su padre me parece que influyó mucho, ¿no? Igualmente lo trabajaron con discursos pasados de él, en pequeños lapsos de tiempo por TikTok, por ejemplo, y todo, ¿no? O sea, me parece que en sí hubo una mejor campaña del señor Noboa, porque incluso tenían un mejor producto, como le decimos, ¿no? En cambio, la cuestión de la Revolución Ciudadana era un poco más, mucho más complicada, ¿no? Bueno, también hay que tomar en cuenta que en la estrategia política de la Revolución Ciudadana había muchas contradicciones. Al principio, recuerde usted, Juan Carlos, que se presentaban los candidatos, Luisa González, junto a Andrés Arauz y junto a Rafael Correa. En la segunda etapa de la campaña ya le escondieron un poco a Andrés Arauz y ya no se refirieron mucho a Rafael Correa. Las estrategias estas cambiantes, contradictorias, también dirían que pasó factura a la hora de la decisión de los electores, Juan Carlos. Y es que precisamente, estimado Jaime, por ejemplo, el señor Arauz es otro pésimo candidato. Me parece que como político es pésimo. Él puede ser un buen académico, digamos, pero ni siquiera en esos casos porque tiene un sesgo ideológico bastante elevado, lo cual no le permite ser pragmático, sino más bien todas sus decisiones son en función de su ideología, de su dogma, no del pragmatismo. Entonces, es un pésimo candidato, ¿no? Me parece que queda mejor de académico. Eso por un lado. Y aparte de eso, ya una figura hasta cierto punto quemada, ¿no? Porque ya participó en las anteriores elecciones, igualmente tiene un lenguaje bastante controvertido, se podría decir, es sujeto a muchos memes, y aparte de eso, también controversial, ¿no? Por ejemplo, con esta cuestión de la ecuadolarización, que prácticamente es desdolarizar el país. No podríamos tener dos monedas, o tenemos el dólar o no tenemos el dólar. No podemos tener una moneda para una cosa y otra moneda para otra cosa. Entonces, todo ese tipo de cosas me parece a mí que han llegado dentro de la población ecuatoriana, que hasta cierto punto no han, digamos, no han calado las otras ideas desde este otro punto, ¿no? La cuestión de la privatización, de los acuerdos de libre comercio, tal, del supuesto neoliberalismo, que el señor Lazo de neoliberal, pues hay que ser claros, no tiene absolutamente nada, ¿no? No nos olvidemos que nos subió los impuestos, ha creado más burocracia, no ha firmado acuerdos comerciales, o sea, el señor Lazo de liberal no tiene absolutamente nada. Sin embargo, ese es el epíteto que le hacen, ¿no? Como para desgastar a una fuerza política. Lo mismo el señor Daniel Noboa, por ejemplo. De liberal no tiene mucho. Más bien, podríamos decir, está dentro del centro a la izquierda, se podría encajar mejor, ¿no? Por sus propuestas digamos, de obra pública, de mayor intervención estatal. Entonces, me parece que ni siquiera esas retóricas calaron dentro de la población como para tratar de quitar votos. A mí me parece muy bueno, ¿no? Porque, digamos, la sociedad ecuatoriana se inclina hacia una posición más liberal, ¿no? No olvidemos cómo era en los tiempos de Correa. Tal vez no hubiésemos podido tener este tipo de conversaciones porque siempre o estaba la SECOM o en las mismas sabatinas se dedicaban a desprestigiar a todo aquel que piense diferente, ¿no? Entonces me parece a mí de que estos tintes ya le están pasando factura al partido correísta y hasta cierto punto los está obligando a repensar, ¿no? Su partido político en una época post-Correa, se podría decir, porque hasta cierto punto, si bien es cierto, les jala el 30% de los votos, pero no pueden pasar de ese techo y no lo van a poder pasar debido a que su discurso está totalmente agotado y sus, digamos, sus propuestas no están alineadas al clamor ciudadano, estimado Jaime. Juan Carlos, ¿usted coincide con el criterio de que más bien estas intervenciones que hace permanentemente a través de la red social Twitter, o mejor dicho X, ahora X, el expresidente Rafael Correa, más bien abonan en contra de este proyecto de la Revolución Ciudadana antes que favorecerle, antes que ayudarle, porque ya la población como que no quiere el tema del odio, el tema de la venganza, el tema de los contradictores, de los enemigos, ¿no? Parece que quiere algo, este voto puede reflejarse en el sentido de que la gente quiere paz, ya no quiere peleas, ¿no, Juan Carlos? Precisamente, estimado Jaime, lo que la gente quiere es políticos profesionales, políticos altamente competentes que sean capaces de llegar a acuerdos, que sean capaces de resolver sus conflictos, porque conflictos hay en todo lado, eso no hay que discutirlo, ni hay que negarlo, ni me parece que sea malo. Sin embargo, lo que está mal es tratar de, digamos, de tachar al otro de mediocre o de malo porque no piensa igual a mí. A mí me parece que ahí ese es el fracaso de un político. Y precisamente ese es el fracaso del señor Correa, ¿no? De que, digamos, no ha podido llegar a una parte de la población de que no es correísta o que piensa diferente a él, ¿no? Ni él ni sus candidatos.
Y eso es precisamente por eso, porque vienen arrastrando todo ese talante correísta, ¿no? De que ya, que falta poco, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, uno de los grandes errores de la señora Luisa González fue como que arrimarse a un mal árbol que fue el señor Correa, que bueno, a un inicio tal vez le pudo dar mayor popularidad, pero después le costó mucho desenmarcarse de eso y más bien ya la ciudadanía tenía una percepción de que era un títere más que un candidato, digamos, con una convicción propia, ¿no? Con autodeterminismo, sino más bien alguien que está puesto ahí porque goza de la confianza del señor Correa, más que por sus habilidades o por su talante político, con todo el respeto, ¿no? Porque como le mencionaba, si analizamos a los candidatos como un producto, nos damos cuenta que la señora Luisa González era una pésima candidata, que no iba a tener mucho talante dentro de los jóvenes, por ejemplo. Muy complicado, a diferencia de Daniel Noboa, una persona más jovial, y con su esposa, ¿no? Me parece que su esposa le debió haber ayudado en gran medida a calar en el voto de los jóvenes. Entonces, sí, Correa desde hace mucho tiempo viene perjudicando las elecciones, no solo nacionales, sino partidistas. Recuérdese en la época del señor Barrera, en Quito, precisamente perdió por esas cuestiones, estimado Jaime. Y claro, un poco el comportamiento electoral de la población del país se está pareciendo al esquema social que se juzga en Estados Unidos, por ejemplo. Allí siempre tiene que ser el presidente, tener esposa, tener hijos, que sanciona el tema de la traición. Y recuerde usted lo que pasó con Bill Clinton, en fin, que casi le destituyen del cargo incluso. Entonces, Andrés Arauz tampoco se le vio en la campaña pasada con su familia, se le vio solo, ¿no? Igual a Luisa González. Un poco los ecuatorianos cualifican esos valores, ¿no? De la familia. Claro, precisamente. Ajá, los valores tradicionales de la familia, por ejemplo. ¿A quién va a decir que no es bonito ver una familia unida o digamos, incluso interactuando, ¿no? Para la cuestión del marketing. Por ejemplo, salía en los spots La de esposa, TikTok, ¿no? salía el señor Noboa, Camila. ajá, con su esposa, ajá, haciendo TikToks. Entonces, es mucho mejor salir uno solo, por ejemplo, el caso de la señora Luisa González, que salía tomando un tomatodo en un parque, haciendo deporte. Me Dando parece que su estos imagen, valores, claro. ajá, estos valores tradicionales de la sociedad ecuatoriana se ven reflejados más en el señor Noboa y es precisamente hacia donde nos inclinamos, ¿no? A pesar de que tenemos una gran población joven, seguimos, digamos, estos valores tradicionales, lo cual me parece que es bastante bueno, estimado. Ahora, Juan Carlos, se rompe aquel mito el tema del péndulo, ¿no? Gobierna un régimen de derecha que es de Guillermo Lazo, le correspondía ahora a uno de izquierda. Parece que se rompió este esquema del péndulo electoral, ¿no? Porque para mí que las propuestas le juzgan así de Danilo Boa son de derecha, no son de centro-izquierda. ¿Qué dice usted? Bueno, digamos, ciertas propuestas sí, por ejemplo, las que tienen la cuestión de liberalizar más el comercio, sí Ya. son un poco más de derecha, pero sí tiene bastante un tinte social bastante alto, verá, en la cuestión de inversión social, por ejemplo, de bonos, de ese tipo de Ya. cosas. Ujú. Pero en cambio, en el tema de las privatizaciones, se le juzga y se le compara con los gobiernos de derecha, ¿no? Que buscan siempre el tema de la privatización y no Ujú. precisamente el manejo del Estado como tal, sino de los sectores privados. Por ejemplo, le acusaban de que va a privatizar el seguro, va a La privatizar la educación. educación. Ujú. Ujú. Bueno, me parece a mí este término de privatización está mal empleado. Y Ya, aparte de eso, esa ha sido una de las fallas de los liberales, de que tienen una pésima comunicación política. Por ejemplo, en este caso, lo que proponía la cuestión de la privatización de la educación, la señora Abad, si mal no recuerdo el apellido, Verónica Abad, Verónica, sí, es, ajá, ¿cómo funciona esto? Como en la actualidad, el Estado le da dinero a las universidades para que éstas funcionen, ¿no es cierto? Yo me gradué de una universidad pública, por ejemplo, y las necesidades eran bastante amplias, ni siquiera teníamos marcadores ni focos. Entonces, ¿cuál es la alternativa a esto? ¿Qué es lo que se plantea? De que ahora no se dé el dinero a las universidades, sino más bien se trabaje mediante un sistema de vouchers. ¿Y cómo funciona esto? Simplemente el voucher le damos al estudiante, es un papel. Y con este papel el estudiante está en la capacidad de estudiar donde él desee. Puede estudiar en una universidad pública, puede ser, por ejemplo, en la Universidad Técnica del Norte o puede ser en la San Pancho. Eso simplemente queda a elección del estudiante. Entonces, este es el sistema de voucher, lo mal llamada privatización de la educación, que no es otra cosa que fomentar
la competitividad dentro de las instituciones educativas, porque no nos olvidemos que uno de las grandes falencias es esta ineficiencia de la falta de ejecución del presupuesto. Tienen un presupuesto millonario de alrededor de más de 100 millones y vemos resultados paupérrimos, o incluso, por ejemplo, en las mismas universidades, el hecho de que no haya focos, marcadores, tal como lo había mencionado, es inaceptable después de tener un presupuesto prácticamente millonario. ¿Y quién fiscaliza estos recursos? Absolutamente nadie. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de bajar esta discrecionalidad. ¿A través de qué? De un sistema de vouchers, por ejemplo, dentro del sistema educativo. Entonces, son propuestas, la verdad, muy buenas, pero que no han sido lastimosamente comunicadas de manera acertada. Y en este punto también, estimado Jaime, me gustaría mencionar de que la sociedad ecuatoriana hasta cierto punto sí refleja una mayor madurez política, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando uno escuchaba las propuestas de la señora Luisa González, uno ya no sabía qué más me va a ofrecer, porque ya ofrecía condonar los créditos, ya ofrecía ampliar el presupuesto educativo, por ejemplo, mega obras, ¿no? Y me parece que en ese punto los ecuatorianos hemos aprendido de las famosas mega obras de inversión estatal que es totalmente ineficiente, como lo que ha sucedido, la famosa refinería del Pacífico, 1.200 millones y nunca se hizo absolutamente nada, o las famosas hidroeléctricas con más de 30.000, 40.000 fallas que no han logrado nunca funcionar a pleno potencial. Y no nos vayamos muy lejos, estimado Jaime, en el caso de Imbabura, por ejemplo, Yachay, una universidad que costó 1.200 millones de dólares y que no ha generado ni siquiera una carretera, ni siquiera ha podido potenciar digamos, el sector productivo dentro de Imbabura. O sea, es un total fracaso. Entonces, esta es una muestra de que no todo se resuelve con plata. Y aparte de eso, dentro del corto lapso de tiempo que tiene el hasta ahora presidente, tampoco va a poder abordar cuestiones tan grandes, ¿no? O estructurales, se podría decir. Debería centrarse en 2, 3 cosas. Desde mi punto de vista, la gobernabilidad política es muy importante. La cuestión de la burocracia, por ejemplo, tratar de hacer más eficientes los procesos para que precisamente no suceda lo que mencionábamos, ¿no? Tienen el presupuesto, la plata ahí botada y ni siquiera son capaces de ejecutarla, estimado Jaime. Claro, ¿cuál sería entonces? Usted dice el tema de la burocracia, no hay que olvidarse el tema de la seguridad, ¿no? O sea, tomar 2 o 3 hechos puntuales, porque un año y medio, el año que viene ya es un año electoral, preelectoral, entonces tiene poco que hacer, mucho que concretar, Mucho. y claro, Ajá. y ser muy pragmático, muy práctico, casi como Ajá. su discurso escueto que dio el día de ayer, ¿no? Así tiene que ser. Y claro, precisamente enfocarse en 2, 3 cosas. Lastimosamente, la inseguridad es un problema estructural, el cual no va a ser solucionado en el corto Ah, plazo. claro, Tal vez un va a tanto ser. las estadísticas podríamos mejorarlas, ¿no? Pero en cuanto a lo que es la percepción, muy difícil, porque el crimen organizado ya está muy enquistado dentro del aparataje estatal, estimado Jaime, dentro de todo, el sistema en sí está corrompido, entonces va a ser muy difícil y va a tomar mucho tiempo en el que para que esta situación se componga. Y precisamente una de las formas de generar esto es bajar la excesiva intervención estatal, o sea, tratar de tener un Estado más óptimo, más eficiente, más efectivo, el cual no esté involucrado en todas las ramas de la interacción humana, sino solo dentro de las necesarias. Con eso disminuimos la cuestión de discrecionalidad, ya que no nos olvidemos que el Estado funciona a través de humanos, los cuales están, digamos, expuestos a muchos incentivos para caer en actos de corrupción. Entonces, desde ahí nosotros debemos ya ir planteando una solución a este problema que tenemos, estimado Jaime. Entonces, me parece que ahora recién el presidente va a ver qué es lo que puede hacer, porque lastimosamente en épocas de campaña nos ofrecen el oro y el moro, como bien se dice, ¿no? Pero Claro. nada, muchas de esas cosas no son ciertas ni son verdaderas. El tema de las universidades, el acceso que dijo, que prometió Lazo y no cumplió, el asunto de acceso libre a las universidades sin que le envíen a estudiar la carrera que no quiso y a otra ciudad que no es la que debería ser. Bueno, digamos, esa cuestión del acceso libre a la universidad fue algo muy mal llamado, ¿no? Porque no es que es de ahora yo voy a poder ir a la universidad y ya entro y no pasa nada, no. Y nunca ha sido así. Es más, cada universidad en el pasado, por ejemplo, tenía su prueba de ingreso, ¿no? El Y cada preuniversitario, quien, después, ¿no?
Claro, no, y su prueba de ingreso a la universidad también, por ejemplo, la Politécnica tenía su prueba por separado, ¿no? Pero cada cual tenía. Entonces, eso tampoco va a poderlo resolver en el corto plazo, porque, digamos, es una cuestión de recursos, de infraestructura. Tendríamos que invertir miles de Que millones de haya dólares. cupos en las universidades, pues si no hay Exactamente, porque no hay permitir eso. precisamente, no hay profesores ilimitados, ni pupitres ilimitados. Yo le menciono que ni siquiera teníamos marcadores ni infocus. Imagínense, ¿cómo vamos a decir que va a haber educación libre para todos? Entonces, estas también lastimosamente fueron propuestas demagógicas que no van a ser cumplidas en el corto plazo, que tal vez va a haber pequeños pasos, ¿no? Para que, digamos, el próximo gobierno los pueda concretar, sí, pero en el corto plazo muy difícil va a ocurrir esto. Y lo que usted menciona, estimado Jaime, la cuestión de que, digamos, el Estado mismo le redireccionaba hacia qué debía estudiar, eso hasta cierto punto era beneficioso, porque, digamos, ¿qué hacemos en un país en donde tengamos millones de abogados, pero no tengamos ingenieros? Necesitamos ingenieros, claro. claro, que trabajen, por ejemplo, para construir carreteras, edificios, puentes. Entonces, ese es un problema estructural del Estado, el cual sí está en manos de resolverlo, ¿no? ¿Quiénes deberían ser la gente que le acompañe a Daniel Noboa en este año y medio que le corresponde desde diciembre estar al frente de Carmelet? Bueno, a mí me parece que necesita gente bastante cualificada, pero no solo desde el punto de vista técnico, sino también gente que tenga hasta cierto punto el olfato político, el olfato social, ¿no? Porque muchas veces lo técnico y lo político son divorciados. Yo por un lado puedo decir que una medida es totalmente eficiente y técnica, pero políticamente es inviable. Entonces es imposible de realizarla. Entonces, en este punto sí necesitamos de que haya gente competente con una experiencia política, un olfato político, pero también con una formación técnica. Pero va a ser muy difícil que encuentre este tipo de personas. ¿Por qué? Porque no, en el Ecuador lastimosamente no existen partidos políticos, no existe la formación política dentro de las aulas de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, la gente cree que la política no sirve para nada, lo cual es un caso error, cuando en realidad la política es en sí lo que marca el rumbo de todas nuestras vidas. Entonces, va a ser bien complicado que tenga un gabinete, digamos, muy preparado, y en este punto sí sería bueno que de las mejores tiendas políticas escoja su gabinete, ¿no? Hacer una gran coalición de gobierno en función de los intereses ciudadanos. Por ejemplo, escuché hasta cierto punto que estaba ofreciéndole el Ministerio de Seguridad al señor Jan Topic. Me parece genial, ¿no? De que exista esa madurez política por parte de incluso del señor Jan Topic, porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Ya son candidatos a presidentes, ya no quieren ser nunca más, ya nada menos. O sea, entonces, ni de fundas, por ejemplo, aceptar un ministerio. Pero me parece que en este caso sería algo genial, ¿no? Una muestra de gran madurez política, y así debería ser entre las mayoría de tiendas políticas que tengan, digamos, una directriz clara que el norte son los intereses ciudadanos, no los intereses partidistas ni individuales. Y tendría que también hacer acuerdos y alianzas en la Asamblea Nacional para sacar adelante su proyecto político. Precisamente, fundamentalmente. Incluso con el correísmo, ¿no? Claro, lastimosamente es una tienda política, y en este punto me parece que los ciudadanos también debemos hacer un llamado a la tienda correísta, ¿no? De que sea más propositiva, de que no vaya a la asamblea a torpedear al presidente, a estar con una actitud pendenciera, sino más bien a proponer, ¿no? Si bien es cierto, nadie es perfecto, pero ese es precisamente el desafío, ¿no? Tratar de incorporar dentro del criterio propio el criterio ajeno, por más que tal vez a mí no me parezca, pero algo de bueno debe tener, ¿no? Y ahí llegar a acuerdos. Ese es precisamente el desafío de un político, porque llegar y pelearme y decir nada sirve y todos son mediocres, facilito. Entonces, sí me parece de que tiene un gran desafío en esta cuestión de la asamblea. Veamos cómo se plantean las fichas, ¿no? Hay grandes intereses de por medio. Me parece que hasta lo que he escuchado es el Partido Social Cristiano va a aspirar a una presidencia, y es principalmente por sus conexiones con el correísmo, ¿no? Que deben estar moviendo las fichas por ahí. Entonces, sí me parece que es complicado, pero esperemos de que sí tenga, digamos, el talante político, porque esto es muy importante, estimado Jaime. Mire que el señor Lazo era una persona exitosa en el campo privado, pero fue al sector público y fue un desastre, fue un fracaso total, y es precisamente la falta de talento político lo que le llevó a ese punto de tener que incluso disolver la asamblea. Claro. Muy bien. Gracias, Juan Carlos Pozo, por su análisis y su comentario luego de las elecciones de segunda vuelta. Gracias. Un gustazo, estimado Jaime. Estoy a las órdenes. Saludos cordiales. Una buena tarde. Muy bien. Es Juan Carlos Pozo analizando el contexto político luego de las elecciones de ayer, domingo 15 de octubre. Amigos y amigas, en pocos minutos más estaremos con otra entrevista para analizar asimismo resultados electorales. Esta vez será
con Fausto Giraldo, también analista político. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.